Los astrónomos están acostumbrados a las sorpresas, pero el 28 de octubre de 2025, los datos que llegaban de nuestros observatorios solares parecían menos ciencia y más un fallo. El tercer visitante interestelar jamás detectado, un objeto llamado 3I/Atlas, acababa de hacer algo imposible. De repente, violentamente, estalló en brillo, desafiando todos los modelos conocidos sobre cómo debería comportarse un cometa. Mientras se precipitaba hacia su máximo acercamiento al Sol, este viajero de otro sistema estelar estaba bajo intensa observación. Entonces, los números se volvieron locos. La alerta se encendió primero en los datos del instrumento High-1 de la nave espacial Stereo A. En cuestión de minutos, el mismo pico imposible fue confirmado por el LASCO C3 de SO y el CCR-1 del satélite GOES-19. Estas son naves espaciales diseñadas para observar el Sol. Esa noche se convirtieron en los únicos testigos de un evento que fue, por definición, una anomalía. La curva de luz, una medida de su brillo, no solo subió, se disparó. Los analistas observaron cómo la pendiente de los datos se agudizaba hasta un R a la potencia de menos 7.5. Para poner esto en perspectiva, un cometa activo típico podría ser un R a la potencia de menos 4. Este nuevo número no era una curva, era un precipicio. El brillo del objeto estaba aumentando casi 2 veces más rápido que solo unos días antes, subiendo hacia la magnitud 9. En los canales en línea y en los chats internos, los primeros mensajes fueron cautelosos, comprobando si había errores en los instrumentos o corrupción de datos. Pero a medida que cálculos independientes confirmaron los datos, una ola de comunicación urgente se extendió por la comunidad astronómica mundial. El objeto estaba perdido en el resplandor del Sol, invisible para cualquier telescopio terrestre. Estos recursos espaciales eran los únicos ojos sobre el evento. El problema era simple. Nada en los libros de texto podía producir estos números. El cometa se había salido del guión y estaba ocurriendo en vivo. La casa había comenzado para descubrir qué estaba impulsando esta repentina e inmensa liberación de energía. A medida que el objeto brillaba, se asignó a los espectrógrafos la tarea de captar la luz y descomponerla en sus componentes químicos. Los primeros resultados fueron, en cierto modo, familiares. Los datos mostraron fuertes emisiones de C2I, conocidas como las bandas del cisne por la constelación donde se estudiaron por primera vez. Estas, junto con las señales de norte A-6, un fragmento de amoníaco, son signos clásicos de un cometa. Son las huellas químicas de hielos volátiles, gases congelados, que finalmente se encuentran con la luz solar y se descomponen. Pero la verdadera conmoción provino del espectro ultravioleta. El telescopio óptico UV del satélite Swift, un activo clave para este tipo de trabajo, detectó un aumento masivo de OH, o hidroxilo. El hidroxilo es una molécula simple, pero en la ciencia de los cometas significa una cosa: agua. Es lo que queda cuando la dura luz ultravioleta del Sol destruye las moléculas de H2O que escapan del núcleo. Los datos de Swift fueron asombrosos. Mostraban que la producción de este sustituto del agua había ascendido a unos asombrosos 5.7 por 10 a la potencia de 28 moléculas por segundo. Eso es un aumento de 40 veces con respecto a las mediciones tomadas justo un mes antes. Esto no era una pequeña fuga, era un diluvio. Los datos visibles y ultravioleta pintaban una imagen clara y extraña. 3I/Atlas no solo se estaba volviendo más brillante, estaba ventilando activamente una cantidad colosal de gas, principalmente vapor de agua, al espacio. Esto explicaba el color. La coma del objeto, su atmósfera difusa, había cambiado a un azul distintivo. Esta es la marca de una emisión dominada por gas, no de luz solar reflejada por el polvo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Un estallido tan violento, que libera tanta cantidad de vapor de agua, debería hacer otra cosa. Debería crear una espectacular cola de polvo. El gas que escapa del núcleo de un cometa actúa como el motor de un cohete, lanzando polvo y escombros desde la superficie al espacio. Sin embargo, cuando los astrónomos miraron las imágenes de los coronógrafos espaciales, faltaba el polvo. Estos instrumentos, que crean un eclipse artificial bloqueando la luz abrumadora del Sol,
eran las únicas cosas que podían ver a Atlas. Mostraban una coma grande, brillante y alargada, de unos 4 minutos de arco de diámetro, pero no había ninguna pluma en forma de abanico. No había una amplia cola de polvo. La coma era suave, casi sin rasgos distintivos. En nuestro sistema solar, el gas y el polvo van juntos, son los dos ingredientes de todo cometa activo. Este visitante interestelar, sin embargo, era todo gas y nada de polvo. Estaba ventilando vapor directamente al vacío, dejando atrás los sólidos. Esta observación pareció a muchos un profundo rompecabezas. No era solo inusual, parecía violar la física básica de cómo funcionan los cometas. ¿Estaba 3I/Atlas simplemente construido sin polvo, o su estructura interna impidió de alguna manera que el material sólido escapara, incluso durante un estallido violento? El polvo faltante se convirtió en la pista central. Para una posible explicación, recurrimos al telescopio espacial James Webb, usando su espectrógrafo de infrarrojo cercano, o NIRSPEC. Los equipos habían observado a Atlas a principios de año mientras viajaba hacia el interior. Los datos que recopilaron, analizados antes del estallido, revelaron algo increíble. El cometa no es una bola de nieve prístina, está cubierto por una corteza gruesa y procesada que se estima tiene entre 15 y 20 metros de profundidad. Es una cáscara de 50 a 65 pies de espesor. Esta corteza no se formó en su sistema estelar de origen. Durante potencialmente miles de millones de años, 3I/Atlas derivó a través del vacío interestelar. Durante ese tiempo, fue bombardeado implacablemente por rayos cósmicos galácticos de alta energía. Esto no es el espacio vacío, es un entorno de radiación constante de bajo nivel. Esta radiación cocinó la superficie, cambiando fundamentalmente su química. Los datos del JWST mostraron los resultados, una proporción de dióxido de carbono a agua de casi 8:1, mucho más alta que cualquier cometa en nuestro sistema. También mostró una abundancia de otros químicos alterados, como monóxido de carbono y OCS2, todos productos de esta irradiación de larga duración. Esta corteza alterada actúa como una armadura. Es dura, densa y carece de los hielos frescos que se ven en el interior. El material prístino, si existe, está enterrado profundamente bajo esta cáscara esculpida por la historia cósmica. Este modelo proporciona un nuevo y convincente mecanismo para el estallido. El calor del Sol no podía simplemente sublimar suavemente la superficie como con un cometa normal. El calor tuvo que acumularse bajo esta cáscara de 15 metros de espesor hasta que la presión se volvió tan inmensa que encontró un punto débil y estalló a través de él en una única y catastrófica erupción. Este modelo de corteza procesada por radiación es ahora uno de los principales contendientes, pero no es el único sobre la mesa. Se están debatiendo intensamente otros modelos. Uno es el modelo de la capa de enfriamiento de dióxido de carbono. Este sugiere que se formó una capa de escarcha a medida que el cometa se acercaba al Sol, actuando como un aislante. El calor del Sol finalmente destruyó esta capa, desencadenando la repentina liberación de gas. Si esto es cierto, los científicos predicen que verán una fuerte caída en las lecturas de dióxido de carbono después del evento. Una tercera teoría, la hipótesis de la semilla de planeta, sugiere que Atlas no es un cometa en absoluto, sino un bloque de construcción planetario, un planetesimal de otro sistema solar. Su estructura interna podría estar estratificada, con una composición totalmente ajena a la nuestra. Una idea más exótica propone un núcleo inusual, o tal vez incluso diseñado. En este escenario, la actividad del cometa no es un proceso de calentamiento gradual, sino un interruptor que se acciona una vez que se cruza un cierto umbral. Esto explicaría la ruptura repentina y brusca en la curva de luz. Este modelo predice que cualquier desgasificación sería perfectamente nítida y simétrica. También abre la puerta a la búsqueda de señales de radio o plasma no naturales. Cada uno de estos modelos hace predicciones diferentes y comprobables. La carrera está en marcha para ver cuál de ellos, si es que alguno se sostiene. La comunidad científica está ahora en una carrera a toda velocidad. A medida que 3I/Atlas se aleja del Sol, hay una ventana muy breve de noviembre a diciembre de 2025, donde los telescopios terrestres pueden volver a verlo.
Los observatorios se apresuran a reservar tiempo. Las redes de aficionados están coordinando alertas. En lo único que todos están de acuerdo es en la necesidad de datos abiertos. Los científicos están instando públicamente a las agencias espaciales a publicar todos los datos brutos de Estéreo A, SOHO y GOES-19 de inmediato, sin los habituales retrasos de propiedad. El argumento es que ningún equipo por sí solo puede resolver este rompecabezas. Se necesita acceso en tiempo real para probar las ideas contrapuestas. En cuestión de días, los astrónomos del mundo han organizado una campaña de observación global. Los radiotelescopios están escuchando, los espectroscopistas están esperando, con la esperanza de comparar la química de antes y después, para ver si el estallido ha expuesto nuevos hielos más profundos. Tienen, en el mejor de los casos, de 4 a 8 semanas antes de que este visitante de otra estrella se desvanezca de nuevo en la oscuridad, más allá del alcance de nuestros instrumentos. Lo que hemos presenciado es un objeto que brilló a un ritmo imposible, produjo 40 veces más agua de la esperada, y de alguna manera lo hizo todo sin liberar nada de polvo. Ahora sabemos que probablemente está envuelto en una corteza de 20 metros de espesor horneada por la propia galaxia. Pero la verdadera causa de la erupción de octubre y la naturaleza de 3I/Atlas sigue siendo un profundo misterio.